Hola, bienvenidos a una nueva cápsula del teorema de Tales, que es un tema que nos quedó pendiente de la clase Streaming. Mi nombre es Ale Cárdenas y los voy a guiar en esta clase. Hoy día tenemos tres objetivos. Primero vamos a conocer el teorema de Tales, en qué consiste. Luego vamos a aplicar este teorema en ejercicios. Y finalmente vamos a resolver problemas aplicando este famoso teorema. Pero antes les voy a mostrar un video, porque este teorema es muy famoso, que es una canción que habla sobre este teorema, para que se vayan haciendo una idea de qué consiste antes de que pasemos a la teoría. Si tres o más paralelas, 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 son cortadas por dos transversales, son cortadas por dos transversales, si tres o más paralelas, si tres o más paralelas, son cortadas. Blom, 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 Dos segmentos de una de estas, dos segmentos cualesquiera, dos segmentos de una de estas son proporcionales a los dos segmentos correspondientes de la otra A paralela B, B paralela C, A paralela B, paralela C, paralela D. O pesa PQ, N SNT, O pesa PQ como MNSNT. A paralela B, B paralela C, O pesa PQ como MNSNT. Bien, seguimos entonces con el teorema. Ya vieron, escucharon la canción, la pueden buscar en YouTube si quieren después volver a verla. Buscan como teorema de Tales o Les Luthiers. Y bueno, me imagino que ahí hay palabras que les quedaron, ¿cierto?, grabadas de la canción porque se repiten mucho. Unas son las paralelas, ¿cierto?, que estaba A, B, C, D. Habían también unas transversales por ahí, que son estas líneas o rectas que cortan esas paralelas, ¿cierto? Habían unas razones también que ahí se mencionaban, pero algo tiene que ver entonces el teorema de Tales con líneas paralelas y con líneas transversales. Entonces vamos a ver ahora bien en qué consiste. Este teorema dice que si tres o más, esto está textual de la canción, si tres o más paralelas son cortadas, ¿sí?, tres o más paralelas, como las que aparecían en el video, son cortadas por dos transversales, que son dos rectas que atraviesan o que cortan en el fondo estas paralelas, se obtienen las siguientes proporciones. Ya recordemos que las proporciones es una igualdad de razones o de divisiones o de fracciones. Esas son las proporciones. ¿Cuáles son esas igualdades o cuáles son esas proporciones? Tenemos las tres paralelas, tenemos las dos transversales, que son las mismas que aparecían en el video, y además cada intersección entre la paralela y la transversal tiene un punto que se denomina con una letra. Bien, la intersección entre la primera paralela y esta transversal es la O, después tenemos el punto P, después el Q, después M, N y T, los mismos que aparecían en el video. Bien, tenemos nuestras paralelas y nuestras transversales. Eso es lo que plantea el teorema de Tales. Pero plantea relaciones proporcionales entre los segmentos. Los segmentos son líneas, ¿sí?, o longitudes que se generan a partir de estos cortes entre las paralelas y los transversales. ¿Cuáles son entonces esas relaciones? Dice el teorema que la longitud del segmento OP, que sería este que está acá, OP, dividido en el segmento PQ,
Bien, que en la canción se dice OP es APQ, así se llama. Bien, pero cuando dice OP es APQ, están diciendo que el segmento OP dividido PQ. Bien, eso es igual a la división de la longitud del segmento MN dividido en el segmento NT. Ya lo vamos a ver en un ejemplo con números para que quede más claro. Esa es la primera proporción que plantea el teorema de Tales. Y la segunda proporción es la siguiente. Dice que la longitud del segmento OP dividido el segmento OQ, o sea, esto pequeño, este segmento pequeño, dividido el segmento más largo, es igual a el segmento pequeño del otro lado, MN, dividido el segmento más largo, que es MT. Bien, sigamos entonces y veámoslos acá. Después lo vamos a ver en unos ejemplos. ¿Ya? El teorema de Tales también tiene una variación que también se aplica en triángulos, donde también podemos trazar ciertas líneas paralelas y también nuestras transversales en el fondo serían estos lados del triángulo. Bien, el lado AC y la otra transversal sería el lado CB. Entonces, en un triángulo que también es atravesado por líneas paralelas, también se generan relaciones proporcionales y se generan tres. Bien, porque tenemos un triángulo, son tres lados y ustedes pueden hacer ahí la asociación y decir que como es un triángulo se generan tres relaciones. Entonces, la primera relación es la longitud del segmento CD, que es desde la punta del triángulo hasta donde corta la primera paralela, ese segmento dividido el segmento DA, que es este de acá, es igual a el segmento DE dividido el segmento CB. Bien, que es muy similar, voy a volver atrás, a la relación que planteaba acá abajo, ¿cierto? OP es a OQ, como MN es a MT. Es similar y viene de ahí, de hecho. Bien, CD es a CA, perdón, CD es a DA, como CE es a C. CD es a DA, como CE es a, aquí había un error, lo vamos a cambiar inmediatamente, es a EB. Bien, ahí sí. Ahí sí. CD es ADA como CE es AEB. En la siguiente relación dice que CD es ADE. Bien, y aquí se forma como una línea, como una especie de los dos lados del triángulo. CD es ADE y eso es igual a CA dividido AB. Bien, entonces esta longitud dividida en esta de acá es la misma que CA dividido en AB. Y la otra relación es CE dividido en DE, que es lo mismo anterior, pero hacia el otro lado del triángulo. CE es a DE, como CB es a AB, ¿sí? Entonces la segunda relación dice que esto es a esto, como este lado de acá es a este de acá. Y la siguiente es hacia el otro lado del triángulo. CE es a esa longitud, como CB es a la que está acá abajo. Y tenemos un tercer caso, una tercera aplicación del teorema de Tales, ¿bien? Donde tenemos, en vez de un triángulo, tenemos dos líneas transversales, pero que se están cruzando, ¿sí? En el caso 1 del teorema de Tales, que es el que aparece acá, ¿cierto? Las transversales no se cruzan, pero en una de las aplicaciones del teorema de Tales, que es esta última, sí se cruzan. Bien, que también aquí también podemos aplicar este teorema muy famoso y que tiene canción y todo. Y estas líneas que se cruzan también están atravesadas por transversales y esas cruces de líneas paralelas con transversales generan relaciones proporcionales, que son las que se muestran a continuación. Estas relaciones que se generan acá dicen que la longitud del segmento AB, que sería de acá hasta este punto, AB dividido en BC es igual a la longitud del segmento DB y BE, bien, y es igual a la longitud o a la relación entre el segmento AD dividido en EC. Entonces, la primera, acá podemos relacionar esta relación con esta, o la primera con la tercera, o la segunda con la tercera. Bien, tenemos tres relaciones, pero para los ejercicios podemos elegir dos de estas. Bien, porque así vamos a poder resolver los ejercicios. ¿Y de qué va a depender? De cómo sea el problema y de cuál relación nos conviene usar.
Ahora sí vamos a ver ejemplos y vamos a aplicar este teorema en ejercicios. Bien, tenemos aquí el primer ejercicio que nos pide determinar la longitud del segmento X, que es el que aparece aquí. Bien, tenemos entonces aquí 3 paralelas, 2 transversales, donde la primera longitud mide 2, después la siguiente de acá abajo mide 4, esta mide 6 y la de acá abajo mide X, que es la que no sabemos cuánto mide. Bien, y esta cruce de líneas paralelas y transversales se parece a lo que vimos en la primera aplicación del teorema de Tales y donde se le planteaban estas relaciones o estas proporciones, ¿sí? En este caso, OP sería 2, PQ sería 4, MN sería 6 y NT sería X. Entonces ahora yo debo elegir una de estas proporciones para ver cuál voy a usar. Yo voy a elegir la primera, la que dice OP es a PQ como MN es a NT. ¿Bien? ¿Por qué? Porque me piden calcular este segmento pequeño y la de las dos expresiones que aparecen acá, la que contiene a NT, que sería esto, es la primera, así que voy a ocupar la primera. Pero de todas formas, si usan la segunda, también les va a dar o van a llegar al resultado. Entonces, reemplazo. Dijimos anteriormente que OP es este segmento que es 2. Por lo tanto, escribo 2. Dividido en PQ. PQ equivaldría en este problema a 4. Entonces sería 2 dividido en 4. Luego viene el igual. Luego viene MN. MN es 6, como aparece acá en el problema. Escribo 6 dividido NT. Y NT en este problema es, o en este ejercicio es mi incógnita. Por lo tanto, en vez de NT voy a escribir X. O puedo escribir NT también. Y ahora tengo una ecuación que dice 2/4 es igual a 6 partido en X. Bien, ¿cómo resuelvo esa ecuación? Multiplicando cruzado o desplazando los términos de un lado hacia el otro. Entonces, la X va a ser igual a ¿qué? A 6 por 4. Recordemos que si el 4 está dividiendo a un lado de la ecuación y lo paso al otro lado, pasa multiplicando. 6 por 4 y el 2 que está dividiendo, ¿cierto? Perdón, que está multiplicando porque está arriba de la fracción, pasa dividiendo. Entonces, 6 por 4 dividido en 2. Y 6 por 4 me da 24 y 24 dividido en 2 me da 12. Por lo tanto, aplicando el teorema de Pitágoras, podemos ver que este segmento X vale 12. Segundo ejemplo o ejercicio. Tenemos un triángulo, ¿cierto? Que es similar al que vimos en el segundo caso del teorema de Tales, pero este triángulo está ladeado, ¿cierto? Está como invertido hacia el lado. Donde esta es la punta C, está ubicada acá, donde CD mide 3, CE mide 9, EB mide 15 y DA mide X. Bien, y de estas tres razones que me plantea el teorema de Tales, yo debo elegir cuál me conviene más usar. Yo elegí la primera, bien, donde tengo CD, que en este caso mide 3, que es el 3 que está acá. Luego viene dividido en DA, que sería nuestra X. Es igual a CE, que en este caso valdría 9, dividido en CB, que en realidad es EB, ¿sí? Recordemos que lo modifiqué en la diapositiva anterior, EB, que en este caso mide 15. Bien, 9 dividido en 15. Y como dije anteriormente, para resolver esa ecuación, multiplico cruzado 3 por 15 y al otro lado de la ecuación 9 por X. 3 por 15 me da 45, 9 por X me da 9X, ¿cierto? Y el 9, como está multiplicando la X, pasa al otro lado de la ecuación dividiendo. Y 45 dividido en 9 me da 5. Por tanto, nuestra X vale 5. Y un tercer ejercicio, donde tenemos ahora el tercer caso del teorema de Tales. Tenemos dos transversales que se están cruzando, ¿cierto? Como una X y las dos paralelas. Si se fijan, es también, al igual que el triángulo, también está ladeado este problema en comparación al ejemplo como lo vimos inicialmente en la teoría. Bien, entonces en este caso, AB sería 8, ¿sí? AB sería 8, BC sería nuestra X, DB sería 1 y BE sería 10. Entonces, ¿qué proporciones voy a usar? Voy a elegir estas dos de acá, ¿sí? Donde me relacionan AB con BC y DB con BE. Primero, AB
que sería en este caso, este segmento mide 8. Dividido en BC. BC en este caso, ¿sí?, es la continuación de AB, que sería X. Bien, por lo tanto, escribo X. Igual DB, que en este caso DB mide 1. DB mide 1. Escribo 1 dividido en BE. Y BE es 10. Y luego multiplico cruzado. 8 por 10, 80. 1 por X, X. Y por lo tanto, nuestra X vale 80. Bien, y nos queda el último objetivo, que es resolver problemas aplicando el teorema de Tales. Y lo vamos a ver con un mismo ejemplo. Dice, Nicolás mide 1,5 metros de altura. Se encuentra a... Nicolás mide 1,5 metros de altura. Se encuentra a 1,20 metros de un poste que tiene encendida su luminaria a 3 metros del suelo. ¿Ya? Y les voy a pedir que vayan viendo el dibujo que aparece acá abajo para entender mejor el enunciado del problema. Y nos preguntan, ¿cuál es el largo de la sombra que proyecta Nicolás? Bien, entonces está el poste que mide 3 metros, está Nicolás a 1,20 metro del poste, ¿sí?, del suelo, del piso del poste, y Nicolás mide 1,5 metros. Es bajito Nicolás, parece que es un niño, ¿sí? Y el poste, o Nicolás mejor dicho, tiene una sombra, y esa sombra mide X, que es lo que queremos determinar. Sí, porque la luz, o sea, el poste como emite luz, y Nicolás está cerca del poste, proyecta una sombra que mide X. Entonces, si miramos este problema, ¿cierto? Tenemos aquí un triángulo que pareciera ser como los triángulos que vimos en el segundo caso del teorema de Tales, y tenemos aquí dos paralelas, ¿sí? Una paralela sería Nicolás y la otra paralela sería el poste. Entonces tenemos este triángulo invertido y girado hacia un lado. Donde tenemos aquí, este lado del triángulo sería una transversal y esta de acá sería la otra transversal. Y aquí, como dije, las dos paralelas. Entonces aplicamos una de las relaciones de los triángulos. Bien. Entonces, ¿cuál voy a utilizar yo? En este caso, en este problema, como estamos relacionando los transversales con las paralelas, voy a usar la relación que dice... DC, CD, ahí sí, es ADE, que es esta de acá, como CA es AAB. Bien, CD en este caso sería esto, CD, esto sería DE, esto sería, estoy adelantando, así, esto sería CA y el poste sería AB. Entonces, reemplazo CD, que sería X, dividido en DE. DE es Nicolás, 1,5. Es igual a CA, que mide, CA es todo esto, por lo tanto, mide X más 1,2, o 1,20 metros, yo lo puse 1,2, que es lo mismo que 1,20, dividido en AB. Y AB, como dijimos, es la longitud del poste, por lo tanto es 3. ¿Cómo resuelvo eso? Multiplico cruzado. 3 por X es igual a 1,5 por X más 12. Hago la multiplicación, 3 por X, 3X, 1,5 por X, 1,5X, más 1,5 por 1,2. Y eso me da 1,8. Sigo desarrollando ahora. Tengo que despejar la X, por lo tanto el 1,5X lo paso al otro lado de la ecuación y como está sumando, lo paso restando acá abajo y me queda 3X menos 1,5X igual 1,8. 3X menos 1,5X me da 1,5X igual 1,8 y X va a ser igual a la división, ¿cierto?, de 1,8 dividido en 1,5. ¿Por qué? Porque 1,5, como está multiplicando la X, pasa al otro lado de la ecuación dividiendo. Y esa división, me da 1,2 metros. Por lo tanto, la sombra de Nicolás mide 1,2 metros. Bien. Y aquí ya tenemos un problema que pudimos resolver con el teorema de Tales y vimos y comprendimos y logramos, mejor dicho, nuestro último objetivo. Bien, gracias por escuchar y ver esta cápsula. Que les vaya muy, muy bien.